Punto 4. Las reformas del bienio progresista. Estas reformas van a tener lugar entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933. Tenemos que en primer momento hay un gobierno con el presidente del gobierno, Manuel Azaña, que además va a ocupar la cartera de Defensa. Va a ser también presidente y ministro de Defensa. El presidente de la República va a ser Niceto Alcalá Zamora, de otro partido diferente al de Azaña. Encarga gobierno el presidente de la República, como ya hemos explicado, al partido de izquierda republicana que encabeza Azaña. Va a comenzar esta coalición de izquierdas, porque va a formar parte del gobierno algunos ministros socialistas, van a comenzar un amplio programa de reformas sociales. En primer lugar, lo que preocupaba al gobierno va a ser la cuestión militar. Azaña, ya he dicho, que asume la cartera de ministro de Defensa y su principal objetivo es transformar y modernizar el ejército español. El primer problema que encuentra es que el sistema de ascenso por méritos de guerra había provocado que un enfrentamiento entre la oficialidad de la península con la africana, que ascendía por méritos de guerra saltándose el sistema de ascensos que tiene normalmente el ejército. Además, el número de jefes y oficiales era muy grande para un ejército de 200.000 hombres. Había unos 21.000 jefes y oficiales y casi medio millar de generales, lo cual era mucho. Se promulgó la ley de retiro de la oficialidad para quitar de en medio a muchos oficiales, sobre todo pensando en la poca lealtad que presentaban a la República. Se les permitió pasar a la reserva con su sueldo íntegro. En 1932 se decide cerrar temporalmente la Academia Militar de Zaragoza y vincular los estudios militares a los estudios universitarios para mejorar el nivel educativo de los militares, el cual en esos momentos más bien era bajo. Se crea también la Guardia de Asalto como un nuevo cuerpo policial fiel al régimen republicano, puesto que la Guardia Civil tampoco era, al tener mandos militares, tampoco era muy fiable. Se va a promulgar una reducción de gastos militares. El ejército español, sobre todo por sus campañas de ocupación del Rif, va a ser un enorme dispendio para el Estado, y si quieren invertir en otras cosas, pues hay que ir reduciendo fondos. Las reformas van a causar un profundo malestar entre los militares, acostumbrados, como ya sabemos, a intervenir constantemente en la política y a no estar sujetos a los poderes civiles. Eso va a provocar una serie de conspiraciones que veremos más adelante. La derecha además aprovecha ese malestar y descontento para animar a la revuelta y se va a hacer efectiva en un primer momento en el golpe de Estado de Sanjurjo en Sevilla durante el año 1932, que va a fracasar. Este gráfico nos muestra la cantidad de oficiales que había en el ejército español, como en un año se consiguió reducir casi a la mitad, porque tenemos un ejército completamente sobredimensionado. La segunda de las reformas, y yo diría que la más importante de todo el periodo, va a ser la reforma agraria. Es la obra donde más tiempo se va a invertir en debates parlamentarios, que más resistencia va a provocar y que va a provocar finalmente una crisis de gobierno. El problema agrario en España presenta una doble vertiente. Primero, que la agricultura española era muy arcaica en cuanto al atraso técnico, la poca productividad, como hemos visto en general en el tema 10. La mano de obra era abundante y barata, lo que significaba una inestabilidad en el campo, porque tenemos millones de jornaleros que están la mitad del año en paro. Y una inadecuada estructura de la propiedad, que, como hemos visto, la mayor parte de la gran propiedad del país se concentra en el centro y sur y está concentrada en muy pocas manos. Un 5% de la población prácticamente tiene un 60% del territorio en sus manos en estos momentos. En el norte predomina la pequeña propiedad,
queda apenas para el sostenimiento de una familia campesina y por lo tanto no una agricultura muy productiva, y en el centro sur la gran propiedad que mantiene a una parte muy importante de la población en un paro estacional. En el documento 2, que lo veremos más adelante, se habla un poco del problema agrario. Y la segunda vertiente es el problema social que provoca esta concentración de tierras y este tipo de reparto de la propiedad, que cuando estalla la crisis económica de 1929, a España se le cierran mercados de exportación de sus productos y va a provocar un aumento del paro y la conflictividad. Como digo aquí, se intensifica el desempleo y va surgiendo cada vez con más fuerza la aspiración de los jornaleros a un reparto de tierras. Es aquel lema de la tierra para quien la trabaja. La ley de reforma agraria que va a promulgar la República en 1932 pretendía modernizar la agricultura, reducir el latifundismo con la expropiación y el reparto de la tierra entre los campesinos, y se crea con ese objetivo el Instituto de Reforma Agraria para ir viendo cuántas tierras se podían expropiar, crear un banco agrario para invertir, crear cooperativas de campesinos, etc. Pero el principal problema que se va a encontrar es la lentitud en la aplicación de la reforma, el incremento del paro, con lo que incrementa esa inestabilidad y la desesperación de los campesinos, y esa desesperación va saliendo toda a través de revueltas anarquistas, de insurrecciones, de toma de tierra, que provoca a su vez una represión y como respuesta a esa represión, pues una mayor radicalización entre los jornaleros. Además, la patronal no va a ayudar, tampoco va a estar en todo caso saboteando siempre que puede las leyes de reforma agraria. En la distribución de la superficie, que la hablábamos antes, vemos que la gran propiedad, más de 250 hectáreas, se concentra en las en Castilla, Extremadura y sobre todo varias provincias, todas las provincias andaluzas, pero con una pequeña diferencia entre Granada y Málaga, con Jaén, Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba. Este es un ejemplo de campesinos detenidos en el levantamiento de Castilblanco. Esta va a ser una constante. Campesinos que se sublevan y la represión por parte de las fuerzas del orden. Aquí tenéis el texto número 2 de lo que hablábamos, aunque le he puesto documento 14, me he equivocado, pero aquí se habla un poco de los objetivos por boca del ministro encargado de la reforma agraria, el ministro de Agricultura, Marcelino Domingo. Habla de que todos los proyectos persiguen en primer término la resolución del paro, creando asentamientos, y el asentamiento sería entrega de tierras y asentamientos campesinos. Segunda finalidad, la redistribución de la tierra, y se contempla la expropiación de tierra por razón de su origen, es decir, tierras de señorío y bienes comunales. Está hablando de tierras que pertenecen a la aristocracia en general, porque la tierra estima que en un país agrario como es España cumple una función social. Todo eso va a provocar la oposición frontal de los terratenientes y de sus partidos dentro de la derecha, por ejemplo el Partido Agrario o la SEDA. En definitiva, ¿qué persigue la República con la reforma agraria? Persigue crear una clase media campesina que sostenga a la República. Es esa vieja aspiración por parte de los liberales españoles. Aquí tenéis un gráfico que muestra la cantidad de hectáreas, unas 20.000 hectáreas, que se expropian sobre todo a la nobleza y se crean unos 2.000 asentamientos. Al final del periodo del bienio republicano-socialista o bienio progresista, avanzó muy poco la ley de reforma agraria. Se crearon solo 4.000 asentamientos que van a ser desmontados en cuanto llegue la derecha al poder, y unas 24.000 hectáreas expropiadas que en muchos casos, cuando se inicie con el bienio derechista, una contrarreforma agraria, serán otra vez devueltos a los grandes propietarios.